Hola, le tomo su orden. ¿Qué tiene para comer hoy? Bistec a la mexicana. Tráigame una orden. De entrada. ¿Frijol o sopa? Sí. Hola, yo soy Last Dragon y me he encontrado con la noticia de que hay una universidad que ha decidido dejar de usar Java porque es muy difícil para sus alumnos. Hay un problema aquí muy serio. El problema es que las nuevas generaciones están olvidando las cosas básicas de lo que es la programación e incluso conceptos básicos de simples usuarios. ¿Por qué lo digo? Porque está a la vista de todos. No entiendo qué quiere ganar esta universidad dejando de fuera Java. Java es actualmente una cosa que está muy distribuida y si sus alumnos dejan de usarlo, van a quedar en desventaja contra los que sí saben. Y no sé qué pretendan enseñar, tal vez cosas más digeribles como Python, que está muy lejos de ser un Java, y algunos otros juguetes de lenguaje de programación. El problema es que están dejando el conocimiento legado de lado. Y esto es peligroso porque están confiando en muchas capas de abstracción, pero no va a haber nadie preparado, o muy poca gente va a estar preparada, cuando truenen las capas de abajo y nadie sepa cómo carambas se tiene que llegar a ellas y cómo funcionan. Por ejemplo, ahora están de moda los lenguajes visuales. Qué bonito fue Visual Basic, qué bonito es Visual C Sharp. Qué bonito es, solamente dibujas una ventana, dibujas los botones. Ahí está tu aplicación. Listo, ya tienes un GUI de usuario, tu interfase de usuario. Y es muy fácil hacerla y solamente metes tu lógica de negocios dentro de la aplicación. Actualmente muy pocas personas saben cómo se hace una ventana de verdad en el sistema operativo. De hecho, muy poca gente sabe que de hecho todo dentro de la ventana, incluyendo los botones, combo box, text box, etcétera, 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 todas esas cosas para el sistema operativo son ventanas. No me imagino ya a los usuarios de C Sharp ni de ningún otro lenguaje visual sabiendo cómo escribir el código en C para dibujar las ventanas, anexar los botones, cómo hacer el ciclo for para los mensajes, porque una aplicación básicamente es eso, es un ciclo for que está revisando una cola de mensajes para saber qué eventos han sucedido y el estado de cada cosa, que todos son ventanas, incluyendo los botones, como ya dije, todo para el sistema operativo es una ventana. Eso no lo saben. Y si en algún momento ocurriera un apocalipsis zombie y se muere el último chango que sabía eso, y nada más quedan usuarios de C Sharp y de lenguajes visuales, no van a saber cómo caramba se dibujaba una ventana para volver a escribir aplicaciones que pudieran ayudarlos a salvarse en el fin del mundo, siendo muy exagerados, pero es la verdad. No lo saben, se está perdiendo, y lo que está haciendo esta universidad es ayudar a que se pierda la información legada, información que es muy importante porque sobre esos pilares está construido todo lo que va encima, todos los frameworks. Yo nunca he estado de acuerdo, yo nunca he sido fan de que los usuarios empiecen a programar usando frameworks porque tienen que aprender desde abajo. He tenido discusiones con muchos amigos programadores que dicen e insisten que hay que saber mucho sobre frameworks de cualquier cosa. Y yo les digo que no. Bueno, por lo menos no de inicio. Se debe saber cómo funciona desde abajo. Una vez que sabes cómo funciona desde abajo, adelante, usa un framework. Pero esto es porque ya sabes cómo funciona. Para mí es tan simple como decirle a un niño que debe usar la calculadora antes de saber aritmética básica. Vamos, usa la calculadora, pero primero aprende cómo se hace en el papel o en la mente. Y ya después que sabes cómo se hacen esas operaciones, ahora sí usas la calculadora. Ya se vale.
Lo mismo pasa aquí. ¿Quieres usar frameworks, por ejemplo? ¿Qué te gusta? Los ORM de las bases de datos están muy de moda y son muy buenos y sí los apoyo y todo lo que ustedes quieran, pero siempre y cuando sepas cómo se usa la base de datos en primer lugar. No le puedes dejar toda la chamba al ORM, porque en el momento que tenga una falla y nadie sepa en el equipo de programación cómo se accesa a la base de datos de verdad, pelas, se acabó los ingenierazos en sistemas computacionales y los programadores senior y todo, porque resulta que no lo saben. Sin el ORM están fritos. Y no estoy en contra de usar el ORM, lo que estoy en contra es usarlo sin saber cómo se hace primero la consulta a la base de datos manualmente, cómo haces tus relaciones de tablas, tus llaves foráneas, todo eso lo tienes que saber. Ya después te subes al tren de los ORMs. Y así aplica para cualquier cosa. Como dije hace un momento, mucha gente no tiene la menor idea de cómo empezar a dibujar ventanas desde lenguaje de programación C. Solo lo dibujan y ahí acaba su problema y no tienen ni la menor idea de cómo le hace el sistema operativo para entrar ahí. Mucho menos saben lo que sería un apuntador y direcciones de memoria. Tienen los conceptos porque se los dicen en las clases de programación, pero tal vez en su vida han escrito el código que demuestra lo que están haciendo. No lo saben. Por ejemplo, los de Python, los que nacieron aprendiendo Python, y hay muchos en internet, o PHP, los que aprendieron usando PHP en primer lugar, no tienen ni la más remota idea de cómo son las direcciones de memoria, ni cómo son los apuntadores, ni para qué sirven. Vamos, están en el hoyo total. Y no nos vamos a quedar con el asunto de los lenguajes de programación. Hace unos días subí un sitio que se llama gneulinux.com.mx. La idea de este sitio es compartir los ISOs de las distribuciones de Linux y de cualquier cosa que sea software libre para una descarga rápida, porque últimamente me he topado que los servidores están sobrecargados y a pesar de que disponga de mucho ancho de banda, no los puedo descargar a gusto porque vienen muy lentos. Entonces decidí hacer mi propio repositorio de imágenes ISO y dejar que la gente las descargue, porque yo tengo bastante ancho de banda disponible para hacer eso. En el Telegram, en un grupo, alguien salió diciendo que sería mejor descargarlo de los sitios web originales porque podría ser que yo le haya metido algo. Y quien me haya dicho eso tiene que ser un usuario Windows, y sería muy triste y lastimoso que sea algún usuario profesional que use Linux o cualquier sistema operativo tipo Unix. Los veteranos sabrían de inmediato que es una tontería, porque lo único que tendrías que hacer es verificar la sumatoria, el checksum del archivo, y darte cuenta si ha sido modificado o no. En los 90 eso ni siquiera habría sido una discusión, sería absurdo. Sería absurdo que alguien dijera eso, porque no solo lo sabría ese alguien, lo sabría todo el mundo que recibiera el archivo, porque todos revisan el checksum. O por lo menos eso lo hacían. Yo lo hago, lo sigo haciendo, a mí no me meten gol. Pero eso significa que ese conocimiento legado ya se perdió. Y son usuarios linuxeros y algunos son expertos y algunos se consideran incluso hackers. Y quien me haya dicho eso fue un fail total. Otros me dijeron que confiaban en mí y se los agradezco mucho. Yo les agradezco que confíen en mí. Es obvio que me han seguido durante muchos años y saben que yo no meto cosas a las cosas que distribuyo. Gracias por la confianza. Pero ese no es el tema. El tema es que se perdió el conocimiento legado de que un simple checksum resolvía el problema inmediatamente, o sea, ni siquiera había que decirlo, pero ya se perdió. Y volviendo al punto de las universidades, o de la universidad que dice que va a quitar el Java porque es muy difícil, ¿con qué lo va a sustituir? ¿Con Python? ¿Con JavaScript? No le llegan a los talones a Java. Por supuesto, Java no es un C, en cuanto a que pues, Java prácticamente está escrito en C. Pero quitarlo porque es difícil es crear programadores idiotas. Gente que no tiene ni la más absurda idea de lo que es programación. Vamos, Java es
el lenguaje de programación de objetos por excelencia. ¿Quieres aprender lenguajes de programación objetos, orientados a objetos? Java. Es Java. De ahí te brincas a C#, de ahí te brincas a cualquier cosa. Pero ese es el lenguaje de los objetos. Todo en Java es un objeto, a excepción de las primitivas. Todo lo demás es un objeto. Pero lo van a quitar porque es muy difícil. Ahí les encargo cuando quieran aprender programación orientada a objetos de verdad. Tampoco se salvan los que escriben aplicaciones en C. Yo he visto muchos códigos que hay en internet. Los comparten en Facebook y en muchos grupos de programación. Son horribles. Ellos creen que escriben en C y no es cierto. Especialmente porque hablan de que C es portable, pero en el código hacen una cosa como un system pausa y tú dices, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás amarrando C a una llamada de consola para detener el programa cuando quieres hacer una pausa? Ni siquiera sabes que existe el get o el getchar. Mejor no usemos las funciones del coni o .h, pero ahí están las estándares, los gets. Y no lo saben. No saben que existe eso, o sea, dentro del propio lenguaje. Cuando necesitan parar la ejecución, llaman a una función de sistema operativo. Eso está re mal. Por supuesto no escala, porque por ejemplo el pausa no aplicaría en Linux. Ahí tendrías que usar otra cosa. Seguramente usarías el read para hacer un llamado, pero el read es para script en bash, no para hacer llamado desde C y parar el programa. Entonces esta gente que dice que sabe C tampoco sabe C. Se perdió el conocimiento legado de cómo se programa en C de verdad, el ANSI C, el C que es portable. Estamos en el hoyo. Si tú crees que eres un buen programador porque haces aplicaciones MVC y las haces súper rápido porque usaste un framework, déjame decirte que no es cierto. A menos que sepas sobre qué estás parado y sobre los hombros de quién estás parado. Esto podría parecer un regaño, pero la neta tal vez sí lo tenga que ser. Necesitan aprender cosas, los que no lo sepan, necesitan aprender cosas que no son que no son obsoletas, son necesarias porque así es como aprendes, así es como sabes cómo funciona una computadora adentro. Yo me imagino que muchos de estos nuevos programadores ni siquiera saben qué son las interrupciones y funciones del sistema. No tienen la menor idea de qué ocurre cuando presionas una tecla, cuando presionas el botón del mouse. Lo tienen resuelto en cuanto a los eventos dentro del lenguaje de programación en la abstracción más alta, pero no tienen ni la más remota idea de cómo llegó esa abstracción a funcionar. Eso viene desde muy abajo. Por supuesto, si quieres ganar velocidad, mucha velocidad, no vas a usar el framework ni todas las capas de abstracción. Te vas a ir directo al fierro. ¿Y cómo vas a ganar velocidad? ¿Cómo vas a tener un trabajo donde te exijan eso y te paguen muchísimo dinero por eso si no tienes la más mínima idea de qué pasa físicamente en la computadora cuando presionas el botón clic derecho del mouse? Ni el izquierdo, ni una tecla, ni entiendes las señales que se mandan. ¿Qué pasa si te quitan tu framework? ¿Eres programador porque dependes del framework o eres un programador de verdad? Un programador que puede escribir códigos casi en el fierro. Y si lo sabes hacer, qué bueno que uses frameworks, porque y eso ya te lo mereces. Ya puedes merecer usar los frameworks y hacer todas las cosas bonitas que te ofrece el framework. Pero sabes que si algún día te lo quitan, no se acabó el mundo. Vas a tener más trabajo, va a ser más complicado hacerlo, pero vas a saber cómo hacerlo. Y esa es la diferencia entre muchos programadorecitos y los vieja escuela. Y no dudo que los de la vieja escuela simplemente ganen más por saber esas cosas y tengan más oportunidades. Así que esta universidad está haciéndole mucho daño a sus alumnos. Y si tú estás en una universidad que hace más o menos lo mismo, mejor cómprate muchos libros y aprende los pilares. Y están quitando Java porque es muy difícil, pero Java tampoco sería la primera opción, porque Java también es una capa de abstracción.
En realidad tendrías que saber desde abajo. Todo, desde ensamblador, C, Pascal y todos esos lenguajes que ya casi nadie sabe, pero que son hermosos. Para aprender programación estructurada, tipo como la que sería en C, de buenos gustos en programación, pues ahí está Pascal. Este te enseña. Y luego puedes mandar ese tipo de programación a C, aunque C no te lo exige. Si quieres aprender programación orientada a objetos como debe ser, ahí está Java. Java te va a obligar a programar objetos como debe ser. Que C# tiene muchas ventajas sobre Java porque es la rabieta de Microsoft por el Visual J++ hace muchos años, cierto. Pero la programación orientada a objetos es sinónimo de Java. No hay para dónde hacerse con eso. Y pues dicho todo esto, solo me queda despedirme y decirles que si no lo sabían, ahora ya lo saben. Yo soy Last Dragon y sepan de dónde vienen las cosas que están usando, los frameworks, aprendan las bases, porque si mañana hay un ataque zombie, ustedes serán los sobrevivientes informáticos, los otros simplemente no. Y pues nada más. Yo soy Last Dragon y puedes seguirme en mi blog en www.lastdragon.net, seguirme en Twitter en LastDragonMX y si te ha gustado el video, a pesar de que este fue una especie de regaño, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si conoces programadores que abusan de los frameworks, por favor compárteles el video. Tal vez les haga clic y decidan aprender un poquito más. Adiós. Por ahora eso es todo. Adiós.